Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bienvenidos al módulo 2 de Cisco CCNA. Bueno, ya empezamos el módulo 2 de Cisco CCNA y vamos a iniciar con la configuración básica de un switch. Vamos a aprender también a cómo recuperar el sistema tras un bloqueo. Por ejemplo, que se nos haya olvidado la contraseña, cómo podemos nosotros recuperar el sistema. Entonces todo eso lo vamos a ver en este video. Bienvenidos al capítulo 1.1 de este módulo 2 de este CCNA 2. Recuerda suscribirte al canal por favor y comenta todo lo que puedas. Gracias a Mirko Longa Soto, a Sergio Ortega, a Cristian Silvalú, a Daniel Mendoza, a Alfonso Prietor, a Adrián López, a Carlos Velázquez y a Noé Michel. ¿Cuál es la secuencia de arranque de un switch? Normalmente cuando nosotros encendemos, por ejemplo, una computadora, la computadora realiza cierto tipo de chequeo en el sistema antes de pasar el control al sistema operativo. Normalmente ese chequeo lo conocemos como un POS. Ese mismo chequeo que normalmente realizan las computadoras, también la realizan los switches. Ellos primero también verifican cierta parte de los sistemas de la CPU, de las memorias, y para luego entonces pasar todo el control al iOS, al sistema operativo de red. Entonces, ¿cuál es el primer paso de esta secuencia de arranque? El switch carga un programa de autocomprobación de encendido llamado POS, almacenado en la memoria ROM. El POS verifica el subsistema de la CPU y este comprueba la CPU, la memoria DRAM y la parte del dispositivo flash que integra el sistema de archivo flash. El cargador de arranque es un pequeño programa que normalmente se ejecuta una vez que el POS haya terminado de ejecutarse de manera exitosa. Y este cargador de arranque también se almacena en la memoria ROM, al igual que el programa de autocomprobación de encendido, que es el POS. En el paso número 3, el gestor de arranque inicia la CPU en bajo nivel, inicializa los registros de la CPU y también controla dónde está asignada la memoria física, la cantidad de memoria y también la velocidad de esta. El cargador de arranque inicializa el sistema de archivo flash en la placa del sistema. En el paso número 5, finalmente, el cargador de arranque localiza y carga una imagen de software del sistema operativo iOS predeterminado en la memoria y le da el control del cambio al iOS. Esa es la secuencia de arranque que tiene un dispositivo switch, que realmente se asemeja mucho a todos los pasos que debe cumplir una computadora, por ejemplo una computadora de escritorio, para poder comprobar todos los sistemas y subsistemas de la misma. Si ves algún equipo switch de manera física, te podrás dar cuenta que en la parte lateral tienen varios indicadores que te indican cómo están trabajando varios sistemas del equipo. Pues esta explicación te la voy a dar mostrándote equipos en pleno funcionamiento. Mira, tenemos aquí el LED del sistema, lo pueden ver acá, que es el primero. Cuando está en verde indica que el sistema de alimentación está funcionando de manera correcta. Tenemos el RPS, que es el LED de estado de las fuentes redundantes. Te dice si está activo el sistema de fuentes redundantes. Recuerda que los switches por lo general vienen con dos fuentes de alimentación. Una que es la que está activa con el equipo y la otra que funciona de manera de respaldo en caso de que falle la que se encuentra activa. Tenemos aquí el stack que está en verde y este indica el modo de estado de puerto, que es el valor predeterminado, ¿no? El modo de estado de puerto también puede ser entendido por todas los LED que están iluminando en cada uno de los puertos. Ese es el LED de estado de puerto. Tenemos acá el LED indicador del duplex, indica si se ha seleccionado el modo duplex en cada uno de los puertos. El speed, cuando está en verde, indica que se ha seleccionado el modo de velocidad de puerto. Indica el estado POE de los puertos del switch. Puedes ver como aquí en la parte de atrás también está el puerto de consola.
casi todos los equipos traen el puerto de consola en la parte de atrás. Muy pocos realmente lo traen en la parte de adelante, justamente aquí al lado del fan cooler. Puedes ver que este equipo, a pesar de que es otra serie, ¿ves? Tiene el puerto de consola acá. ¿Cómo se establece la recuperación del dispositivo tras un bloqueo del sistema? El cargador de arranque proporciona acceso al switch si no se puede usar el sistema de archivo debido a la falta de archivos del sistema o si este está dañado. El cargador de arranque tiene una línea de comandos que proporciona acceso a los archivos almacenados en la memoria flash. Podemos acceder a este sistema de la siguiente manera. Conecte una computadora al puerto de consola del switch con un cable de consola obviamente y configure el software de emulación de terminal para conectarse al equipo. Desconecte el cable de alimentación del switch. Vuelva a conectar el cable de alimentación al switch, espere 15 segundos y a continuación presione y mantenga presionado el botón Mode mientras el LED del sistema sigue parpadeando con luz verde. Continúe oprimiendo el botón Mode hasta que el LED del sistema se torne así como color naranja o ámbar por un breve instante y luego pase a color verde. Después de que pasa de color verde, suelte el botón Mode. Una vez realizado todos estos pasos, vas a poder ver en el software de emulación de terminal esta ventana que te muestra acá switch y te muestra estos dos puntos. Eso te está indicando que estás en la línea de comandos de bootloader. Y este es el sistema de comandos que te permite formatear el sistema de archivo flash y volver a instalar el software del sistema operativo y también recuperar una contraseña perdida u olvidada. Para ver la ruta de acceso a la variable de entorno boot, simplemente vas a colocar el comando sec y das enter. A continuación vas a iniciar el sistema de archivo flash colocando el comando flash-init. Siguiente comando podrás ver los directorios y los archivos en la memoria flash. Colocas dir flash y das enter. Dir flash. Se me olvidó colocar dos puntos. Dir flash dos puntos, enter. Puedes ver cómo este archivo tiene privilegios de lectura de escritura y puedes ver acá la imagen del Cisco IOS, ¿no? Vamos a ingresar el siguiente comando llamado boot igual a flash. Este comando es para cambiar la ruta de la variable de entorno boot que utiliza el switch para cargar el nuevo IOS en flash. Damos enter, colocamos nuevamente el comando, se me olvidó colocar acá pues realmente colocamos nuevamente el comando, se me olvidó colocar flash, dos puntos. Y vamos a colocar pues el nombre completo de nuestra imagen. Copiamos, por ejemplo, y la pegamos acá. Damos enter. Vamos a ingresar el comando sex para verificar. Realmente aplicamos para verificar lo que hemos realizado. Ahora para cargar el nuevo IOS simplemente escribimos el comando book y damos enter. Book sin ningún tipo de argumento. Ahí puedes ver que ya está inicializando nuevamente. Ya con esto hemos establecido la recuperación del sistema. Ahora pasamos a la parte de cómo configurar el acceso administrativo a un switch. Para poder administrar un switch remotamente necesitamos una dirección, agregarle una dirección al equipo. Recuerden que normalmente las direcciones IP se les utilizan en el sistema para poder ubicar un determinado dispositivo, ¿verdad? Así como siempre se lo he dicho, así como nosotros cuando damos la dirección de nuestra casa para poder recibir alguna encomienda, así mismo utilizan los dispositivos de red para poderse ubicar dentro de la red. Entonces necesitamos configurar una dirección IP para poder entrar al dispositivo de manera remota, incluso de manera local también para poderlo administrar. No necesariamente tenemos que ir al cuarto de cableado, al cuarto de telecomunicaciones donde están todos los equipos de red para poder entrar por consola. Normalmente realizamos esto cuando hay cierto tipo de problemas que no nos permiten realizar un acceso remoto al equipo. Entonces necesitamos configurar una interfaz virtual en el dispositivo. Para configurar la interfaz virtual tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero ingresamos al equipo en el modo de configuración.
modo de configuración global. Y lo primero que tenemos que hacer es crear una VLAN, que es la VLAN de administración. Normalmente los dispositivos switch por defecto vienen todos configurados con la VLAN 1, pero para nosotros poder administrar los equipos no necesariamente deberíamos utilizar la VLAN 1. Realmente por seguridad deberíamos utilizar y configurar otra VLAN. En este caso vamos a crear una VLAN. Para poder crear una VLAN puedes colocar el comando VLAN con el argumento que en este caso sería el número de VLAN que vas a configurar. Por ejemplo, voy a colocar la VLAN 99. Damos Enter. En esta parte realmente podemos configurarle un nombre a la VLAN. Si así lo deseamos, colocamos name y podemos colocar admin, ¿okay? Para hacer referencia de que esa es la VLAN de administración. Ok, damos Enter y salimos de acá. Ya tenemos la VLAN 99 creada. Ahora, el siguiente paso sería configurarle la dirección IP a esa VLAN, que es la VLAN de administración. Entonces colocamos, por ejemplo, interfaz VLAN 99 y seguidamente colocamos la dirección IP. IP address, por ejemplo, 192.168.1.2, ¿sí? Esa es la dirección que le voy a configurar al equipo. Recuerden que normalmente los equipos se están conectando a un router. Por ejemplo, vean que este equipo switch está conectado a un router y este router en esta interfaz tiene la 192.168.1.1, que es el gateway o la puerta de enlace. Normalmente este equipo lo estamos configurando en la 1.2 porque realmente él necesita esta puerta de enlace para poder salir a redes remotas. Y en este caso nosotros necesitamos poder entrar a este equipo también desde redes remotas. Entonces por esta razón le vamos a asignar una dirección IP dentro del mismo segmento de red. Agregamos la máscara de su red 255.255.0. Podemos también configurar dentro de los equipos, pues este equipo no tiene la funcionalidad para crear una dirección IP versión 6 dentro de esta interfaz, pero realmente podemos configurar una dirección IP versión 6 de esta manera. Colocamos IP versión 6 address y le colocamos la dirección al igual como hicimos acá con la IPv4, ¿ok? Podemos configurar una dirección IPv6 y una dirección IPv4. En este caso vamos a utilizar la IPv4. Después de haber configurado la dirección IP que le vamos a agregar a la interfaz, simplemente damos el comando no shutdown para encender la interfaz. Recuerden siempre colocar este comando, ya que este comando va a activar la interfaz. Muchas personas configuran esto y realmente salen del sistema. Luego no pueden entrar a la configuración del equipo por remoto porque realmente la interfaz VLAN no está activa. ¿Sí? Normalmente la interfaz VLAN viene deshabilitada, tenemos que habilitarla con el comando no shutdown. Ok, vamos entonces a salir de acá. Después de hacer esto simplemente podemos guardar la configuración, colocamos el comando copy running start to config. Recuerde que le acaba de decir que running config es la memoria RAM. Estamos pasando todo lo que está ahorita en la memoria RAM, que es lo que hemos estado configurando, a la memoria NVRAM. ¿Por qué hacemos esto realmente? Bueno, porque la configuración que nosotros estamos realizando actualmente se está quedando en la memoria RAM. Si el equipo por X razón es desconectado de la energía, realmente se apaga repentinamente, perdemos toda la configuración que ya habíamos hecho, porque está en la memoria RAM. Pero al colocar este comando ya la estamos pasando de la memoria RAM a la memoria NVRAM. Como ya lo había dicho, si necesitamos acceder desde otras redes, es decir, desde redes remotas hasta este equipo, realmente necesitamos que él también tenga un gateway configurado, es decir, una puerta de enlace predeterminada. Es decir, la puerta de enlace que tiene configurada este equipo acá, ¿sí? Porque, por ejemplo, él va a recibir una solicitud de afuera y normalmente él necesita responder a esa solicitud. Pues si no tiene una puerta de enlace, realmente él no va a saber a qué puerta de enlace acudir porque no le hemos configurado una puerta de enlace. Es decir, no va a tener una ruta, un camino para poder salir a redes remotas. Entonces debemos configurar en los switches un gateway o una puerta de enlace. Vamos a entrar al modo de configuración nuevamente, configure terminal y colocamos IP default gateway. Colocamos, por ejemplo, la 192.168.1.1, que es la dirección IP de gateway que tiene configurado el router. Simplemente damos Enter. Salimos de acá y aplicamos nuevamente el comando copy running start to config. Para poder verificar las configuraciones de la interfaz, podemos aplicar dentro de acá, de este modo privilegiado. Vean que el modo privilegiado no estoy dentro del modo de configuración global. Recuerden que dentro del modo de configuración global me muestra acá el config. Acá estoy en el modo privilegiado. Vamos a aplicar el comando show interface brief. Show IP interface brief. Damos Enter. Acá nos va a mostrar todas las interfaces configuradas en el equipo.
Si damos acá al final, vamos a poder ver la VLAN 99 y actualmente nos dice que esa interfaz está habilitada. Vean que acá nos dice Up. Espero que este video les sirva de mucho. Este es el primer video de Cisco CCNA módulo 2, así que nos vemos en la próxima. Chao.